Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Alejandro Pérez y yo los voy a estar acompañando con esta segunda parte de programación web. Hasta ahora ustedes venían trabajando con código vainilla, entre comillas, que quiere decir estamos hablando de código en su lenguaje puro, trabajando en PHP, HTML y CSS. Ustedes construían la aplicación cubriendo todas sus diferentes partes y cada paso era implementado por ustedes mismos. Desarrollaron conceptos como sesión, manejo de base de datos con PDO y, y demás. En este caso ahora vamos a estar trabajando con herramientas que nos faciliten ese desarrollo. Ustedes trabajaron con dependencias como Bootstrap y jQuery y para utilizarlas las tuvieron que descargar y descomprimir en su carpeta del proyecto. Eso idealmente lo puede hacer una herramienta. Los cambios de versiones de las dependencias es importante tenerlos en cuenta para estar actualizados y cubrir algún problema de seguridad, por ejemplo. Por otro lado, las bases de datos van sufriendo modificaciones a lo largo del ciclo de vida del proyecto, por lo tanto eso es importante gestionarlo eficientemente. El código repetido se ve muy seguido en proyectos donde no está estructurado el diseño de cómo se escribe el código, ¿no? Esto viene a estar resuelto o intenta resolverlo estas herramientas para facilitar la programación. Para empezar necesitamos un manejador de dependencias. El manejo de dependencias consiste en organizar las dependencias. ¿Qué son las dependencias? Todo código externo que funciona dentro de nuestra aplicación. Ustedes utilizaron Bootstrap, jQuery y Smarty y de alguna forma se tenía que incluir en su proyecto. ¿Para qué nos sirve un manejador de dependencias? Él va a hacerse cargo de descargar, instalar e incluso cargarla dentro del código. Por ejemplo, ustedes para usar Smarty descargaban la carpeta dentro de su repositorio e incluso luego ese repositorio iba versionado junto con la dependencia. Estaba todo incluido. Si queríamos actualizarlo teníamos que volver a descargarlo y actualizar el repositorio. La seguridad dependía de que nosotros revisemos si había nuevas actualizaciones. Obviamente nosotros esperamos que el servicio funcione correctamente. Por eso es una dependencia y lo usamos creyendo que es segura. Entonces los problemas que nos va a resolver es, en primer lugar, que cada miembro del equipo tenga una copia local de cada dependencia, incluso en la versión en la que anda en nuestro proyecto, y nos va a permitir actualizarlas y saber cuándo es necesario actualizarlas. De esta forma vamos a poder mantener comunicado el equipo sobre el estado actual de las dependencias. En nuestro caso vamos a usar Composer. Los manejadores hay muchos por lenguaje y los más populares quizás en Java, Maven en Node NPM y pip de Python también es conocido. La idea es que nosotros vamos a poder dejar en el repositorio una fotografía y una receta de cuáles son las dependencias y cómo las vamos a usar. Para poder usar Composer necesitamos obviamente tener instalado PHP y se descarga adicionalmente Composer.
¿En qué consiste? Fíjense, como se muestra en la pantalla, un archivo composer.json describe todo la estructura de mi proyecto. Yo le puedo poner un nombre, autores, incluso decir en qué directorio quiero que se descarguen las dependencias y las dependencias en sí. En el ejemplo se ven Bootstrap y jQuery. Todas las dependencias van a ser instaladas en la carpeta que nosotros indiquemos, por defecto es vendor, y se van a descargar una vez que nosotros hagamos composer install. Con Composer vamos a instalar Laravel. Laravel es un web framework. ¿Y qué son? Según Wikipedia, está diseñado para apoyar el desarrollo de sitios web dinámicos. Intentan aliviar el exceso de carga asociado con actividades comunes. Esto quiere decir que, por ejemplo, ustedes trabajaron con PDO para acceder a las bases de datos y con Smarty para el armado de las plantillas. También implementaron su propio sistema de autenticación usando las sesiones de PHP. Y probablemente hayan tenido mucha repetición de código. Todo esto es lo que intenta resolver un framework. Por un lado, esperamos que contar con herramientas ya desarrolladas que faciliten el trabajo. La estructura de código es importante como punto de partida y tiene que lograr que nosotros sepamos dónde escribir nuestro código. Lo que es importante es utilizar siempre una herramienta que esté reconocida en la industria. Hay que tener cuidado que es probable que estemos haciendo, como se dice comúnmente, matando moscas a cañonazos, usando mucho código de sobra para algo que quizás no lo merece. Aumenta la complejidad y incluso podemos estar eligiendo el framework equivocado. Variedades hay un montón, algunos más viejos que otros, y hoy por hoy el más popular es Laravel. Incluso Laravel se acompaña de unos componentes de Symfony y está obviamente basado en PHP, Symfony también, y tiene como patrón de diseño MVC, que ya lo conocen. Como objetivo principal es el desarrollo de aplicaciones web y claramente es open source. Tiene un sinfín de funcionalidades, pero nosotros vamos a estar trabajando sobre algunas de ellas, particularmente el manejo de paquetes, obviamente acceso a base de datos. Colecciones, vamos a introducir un poco cómo aplicar la programación funcional en nuestras aplicaciones. Migraciones para manejar nuestro estado de base de datos. Y vamos a intentar implementar algunos tests automatizados. Nos vamos a apoyar en la autenticación provista por Laravel y vamos a utilizar los Model Factories para construir datos de ejemplo de nuestros tests. También hay soporte para controladores REST, que vamos a ver de qué se tratan, y ofrece un sinfín más como tareas en background y colas de trabajo. Para empezar a usarlo necesitamos al menos PHP 7.2.5 más algunas dependencias que están incluidas y detalladas en el sitio oficial, y Composer para manejar nuestras dependencias. Vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer es crear un proyecto. Vamos a usar la línea de comandos para verificar que tenemos todo correctamente instalado. Usamos php-b para que nos muestre información de la versión, y para Composer -b. Bueno, vamos a crear el proyecto usando la instrucción create project
y le vamos a pedir que elija una versión actualizada con Preferred List de una aplicación Laravel con nombre Laravel Demo. Este es el nombre de nuestro proyecto. Este es un proceso que tarda algunos minutos y lo vamos a esperar. Bien, ya terminó de descargar y si ingresamos al proyecto vamos a ver una estructura muy completa de la herramienta ya instalada. Recordando un poco y aclarando para contextualizar con Laravel cómo funcionaba en VC, nosotros teníamos nuestro esquema de controllers, vistas y models, y además teníamos un router que era el encargado de instanciar los controllers específicos, ¿no? De acuerdo a las rutas. Esto funciona igual, acá en Laravel hay un router donde nosotros vamos a especificar la ruta y qué controller es el que va a responder ante ese pedido. El controller puede llegar a hacer alguna consulta a la base de datos, pero siempre a través del model. Y finalmente, esta información que vuelve al controlador puede ser devuelta o incluida en la respuesta una vista, una representación. En este caso trabajamos con HTML generado esta vez a partir del motor de plantillas de Laravel. Ofrece un comando artisan, es propio de Laravel, que provee los comandos útiles para ayudarnos en la construcción de nuestra aplicación. Por ejemplo, para ver todos los comandos que podemos ejecutar, usamos PHP Artisan List. Estos son todos los comandos, entre los que podemos ver algunos que nos van a ser de utilidad, como por ejemplo construir un controlador o construir una migración. Vamos a adentrarnos en el framework y ya empezar a trabajar sobre el router. Todo lo que pase por la aplicación primero va a tener como punto de entrada al router. En este caso queremos agregar una ruta hello que sea respondida por un welcome controller y su operación say hello. La implementación del controller está el ejemplo ahí en la filmina, lo vamos a implementar nosotros. Por un lado, el router. El router está ubicado en la carpeta routes y el que nos interesa es el web.php. Ya van a ver que incluye una operación por defecto que es el home, y acá abajo es donde nosotros podemos agregar nuevas. Ahora vamos a reconocer el request home con el verbo get o hello, y lo que va a hacer es ser atendida por un welcome controller y el método función say hello. Vamos a hacer ese controller. Desde acá abajo con Visual Studio Code podemos abrir la terminal y vamos a hacer PHP Artisan make controller. Nos estamos adelantando, pero vamos a ver cuáles son los más prácticos por ahora. Make controller welcome controller. Controller creado. Voy a achicar un poco. El
controller va a estar ubicado en la carpeta app, donde va a estar la mayor parte de nuestra aplicación, y dentro de la carpeta HTTP, donde está el trabajo asociado a todos los requests. Por acá están los controllers y el nuevo es Welcome Controller. La estructura es muy sencilla, solo una clase que extiende de el controller base. Acá nosotros escribimos nuestra función sayHello que diga hola mundo. Para probar esto ya también vamos a usar Artisan, y hay uno de los comandos que nos habilita un servidor de desarrollo con PHP Artisan Server. Inmediatamente queda iniciado y te da la dirección para poder entrar. Mucho zoom. Y ahí está nuestra aplicación funcionando. Bien, la ruta que habíamos agregado es hello. Y me equivoqué. No guardé. Bien. Y ahí tenemos hola mundo. Bien, ¿qué pasó? Nosotros hicimos un return desde nuestro controller y apareció acá. Eso, por cómo lo trabajamos nosotros, vemos que es incorrecto, que hay una vista que es la que debería estar mostrando este mensaje, y que no fue así. Nuestro controller dice return word. Vamos a ver un poco de eso. ¿Por qué pasó eso y nosotros no usamos un echo? Resulta que hay un montón de wrappers alrededor de los requests y son llamados middlewares. Su función es trabajar por sobre el request antes y después de ser tratado por un controller. Cuando la función del controller termina, todavía no es tiempo de mandar el contenido al browser. Acá, con estas herramientas, se puede manipular la respuesta para procesar, por ejemplo, distintas vistas. Visualmente, de arriba hacia abajo, un request puede ser procesado por un middleware o varios hasta llegar al controller, donde se ejecuta nuestro método, nuestra función. Y a su vez, cuando nosotros respondemos, esa respuesta puede ser procesada por otros middleware que produzcan la respuesta. Bien, interiorizándonos en el controller, ya pudimos crearlo con Artisan y pudimos generar una ruta hacia ellos. En el caso de que quisiéramos trabajar con otro tipo de verbos como post, por si queremos enviar un formulario, otros requests como put o delete, vamos a usar la misma estructura para decir root, dos puntos y el verbo que queremos, y luego sí, el path o la ruta a la que vamos a estar respondiendo y con qué método de qué controller. El controller, tanto como por los parámetros que recibe, podemos especificar cómo es que nos van a llegar las variables de las rutas. Vamos a ver, por ejemplo, los amigos de un usuario en particular, sería lo que estamos queriendo buscar, es recibido por la función friends y toma el parámetro que nosotros indicamos con el nombre ID. Vamos a intentar de hacer funcionar esto. Nosotros ahora estamos saludando, pero digamos que queremos saludar a una persona en particular que nos la van a dar por parámetro. Desde el controller vamos a suponer que nos envían un name, y ese name lo mostramos desde acá. Bien. En el router lo único que vamos a hacer es incluir este parámetro entre llaves. Automáticamente la ruta anterior deja de existir. Esto lo podemos ver.
Si refresco, ya no existe más. Y sí existe la nueva ruta que especificó el nombre del saludo. Bien, ahora vamos a mejorar un poco la solución y vamos a incluir vistas. Las vistas están en la carpeta Resources Views y hay dos tipos de vistas. Blade, usando Blade, que es el motor de plantillas de Laravel, o se puede usar PHP puro, pero no lo recomendamos. Vamos a usarlo simplemente llamando a la función view y le decimos el nombre de la vista que queremos que se muestre. Nosotros vamos a crear los archivos a mano, no se puede hacer con Artisan, no se dedica a esto, y vamos a encontrar que es muy similar a Smarty. Vamos a crear nuestra vista, entonces en la carpeta Resources, Views, y le vamos a dar el nombre no lo elegimos todavía el nombre, vamos a hacer vista hello. El nombre del archivo tiene que coincidir y va a tener un sufijo blade.php, hello.blade.php. Bien, eso es todo lo que necesitamos y por convención logramos que el nombre coincida con el archivo. La vista va a tener un título y vamos a tratar de mostrar el saludo en otro título. El saludo lo vamos a mostrar entre llaves y la variable le ponemos un nombre ahora, es name. Para llegar a esta variable nosotros tenemos que enviársela a la vista. ¿Cómo la vamos a enviar? En un arreglo asociativo. Del lado izquierdo vamos a incluir el nombre con el que usamos en el template y del lado derecho el nombre de nuestra variable o el dato. Bien, vamos a ver. Ahora deberíamos estar viendo la información a través de una plantilla. Perfecto. Por ejemplo, acá tenemos tareas y clásico ejemplo de tareas y tenemos que usar un for each. En Blade la sintaxis es con @forEach por cada tarea como tarea. Voy a hacer un li con un link con entre llaves el nombre de la tarea. A su vez vamos a notar que nuestras tareas están incluidas en una sección main y esta sección main se extiende a partir de un template más general llamado layouts app. ¿Qué significa esto? Que nuestra carpeta de vistas tiene una carpeta layouts y hay un template app que tiene un lugar donde ubicar secciones y en este caso es una sección main. Vamos a ver cómo se hace eso para trabajar sobre Blade. Entonces lo que hay es una convención que dice que separo los nombres de las vistas con puntos y son representadas en el sistema de archivos por carpetas. Yo tengo una carpeta de layouts y un template app blade php. Este template es la base o template general y en algún lado de su contenido incluye secciones. Por ejemplo, la sección de contenido es en este caso la que extiende
va a extender este template general en layouts.app y va a incluir la sección contenido con el nombre de nuestra variable, por ejemplo. Vamos a ver si esto funciona. Se me escapó algo. Bien. Y según nuestro ejemplo tenemos una lista de tareas. Vamos a tratar de llevar eso a cabo para avanzar sobre el ejemplo. Con un for each. Acá ya empieza a funcionar mejor PHP Storm. Ayuda mucho en el código, en la predicción. Y por cada tarea mostramos el nombre de la tarea. Entre llaves. Bien, ¿qué ocurre? Necesitamos las tareas. Vamos a enviarlas desde el control. Vamos a hacer así. Ya sabemos que nuestra variable se llama task. Y acá le tenemos que dar las tareas. Vamos a armarlo en un arreglito auxiliar. Donde vamos a tener por cada tarea un nombre. Bien, y lo que vamos a mandar es todas las tareas. Me faltó un punto y coma. Vamos a ver si funciona. Bien, tenemos nuestra tarea. Y si tenemos más, esto ya se parece a algo real. Bien. Volvamos. Acá en este caso se incluía un link también. ¿Cómo hago para saber la URL de algo? Yo ahora, por ejemplo, quiero linkear a una tarea y quiero que ese link se arme solo, porque el framework sabe cómo mostrar una tarea. Entonces quiero pedirle al router, como acá abajo, el root, a mostrar una tarea con este identificador. Es posible darle nombre a las rutas que definimos agregando al final de la definición de la ruta una invocación a name. De esta forma yo puedo cambiar las rutas, pero su nombre no cambia. Dentro de mi aplicación siempre van a funcionar. Veamos entonces. Esto ya no es más un mensaje de saludo, sino que es un listado de tareas. Por ahora seguimos con Welcome Controller, pero ya no dice hola, dice muestra las tareas. Vamos a actualizar eso. Y nosotros queremos una función que nos muestre una sola tarea. La recibimos por parámetro y ese es el link que vamos a tener que generar en nuestro listado. ¿Sí? Acá será la tarea return el ID de la tarea. Para que nosotros podamos hablar de un identificador, necesitamos agregar ese parámetro a nuestros datos, el ID 1, y el ID 2. Bien, ahí ya lo podemos mostrar. ¿Cuál va a ser la ruta? Va a ser un get también porque queremos información de una tarea. Y el path es tarea con un parámetro ID. Lo vamos a resolver también en el Welcome Controller en la operación show. Acá vamos a darle nombre a esta
y vamos a usar la convención del recurso como plural y la acción show. Después, en el template podemos hacer referencia a esto e incluso pasarle los parámetros. Eso va a ser armar un link y ese link, disculpen, lo vamos a generar con root, el nombre de la ruta que definimos, que era tags, el plural, con la operación show, y separado por coma le pasamos los parámetros, que en nuestro caso va a ser de la variable task, vamos a tomar el ID. Bien, algo así. A ver hasta dónde llegamos. Hello Javier no existe más. Nosotros teníamos un listado de tareas y ya el listado está roto. Vamos a ver. Esperaba un parámetro, el welcome controller index, y no lo mandé. Eso es por el cambio de... Tuvimos que cambiar. Bien, nuestro controlador ya no recibe un name en el int. Bien, vamos a ver ahora. Perfecto, tenemos nuestras tareas pasadas por Blade y los links están, fíjense, abajo a la izquierda, están correctamente armados como tasks 1 y 2. Al ir, la ruta se escribe correctamente y se solicita la información de la tarea 1. Es muy buena práctica usar los nombres en las rutas. Pasando a los models, a la base y a las migraciones, vamos a ver que es muy sencillo trabajar en Laravel sin entrar en profundidad de los conceptos. Ya en el cuatrimestre anterior trabajaron sobre la idea de PDO, y acá con el mapeo objeto relacional estamos intentando convertir los datos de nuestro sistema en PHP orientado a objetos a una base de datos. Lo que vamos a tener son todas las operaciones necesarias para trabajar sobre nuestros objetos que están en las tablas. Vamos a empezar creando un model y vamos a ver cómo luce ese model. Siguiendo el ejemplo, vamos a hacer el model de tareas y recordemos que se escriben siempre en mayúscula y singular, ¿sí? La convención luego será de acuerdo a lo que estemos trabajando, ¿sí? El controller tendrá un nombre también de task controller y en la tabla, por ejemplo, tendrá otra convención de utilizar el nombre en minúsculas y en plural. El parámetro "-m" nos va a crear la migración y ahí lo vamos a poder ver. Vamos entonces a crear nuestro model de tarea. Artisan make model. Vamos a agregar que nos incluya la migración. Bien, y nos creó el model y la migración. ¿Dónde está el model? Dentro de nuestra aplicación, nuestra carpeta que les comentaba, donde va a residir la mayor parte del código. Fíjense lo simple que es la tarea. Extiende el model y por extender el model ya puede comunicarse con la base de datos. Y solo la base de datos no, la tabla también, siguiendo la convención que les contaba, ¿sí? Va a haber una tabla tasks en minúscula y plural. Eso lo vamos a ver en la migración. La migración queda por fuera de la carpeta app y se incluye dentro de database migrations.
Ya hay algunas por defecto, porque crea, por ejemplo, el sistema de usuarios. La última va a ser la nuestra de tareas. Siempre se van agregando en orden temporal. Y lo que hace a través de las funciones up y down es crear la tabla y destruirla por si hay que ir hacia atrás. Por defecto trae un identificador y marcas de tiempo. Estas son para registrar la hora de creación y modificación de los datos en la base. Nosotros lo que vamos a estar trabajando adicionalmente es un string con un nombre. Bien, tenemos nuestro modelo y nuestra migración ajustada. Para trabajar con las tareas, ya no vamos a hacer más consultas SQL explícitas, sino que lo vamos a hacer a través del ORM. El ORM acá en Laravel se llama Eloquent y nos provee todas estas operaciones que vemos en pantalla como para consultas en este caso. Acá vamos a buscar las tareas que estén pendientes y las queremos ordenadas y solo queremos 10. Finalmente, siempre de realizar la descripción de nuestra consulta, tenemos que hacer efectiva la consulta con get. Podemos hacer un ejemplo. Vamos a mostrar todas las tareas que haya en nuestro controller. Ya no está más hardcodeado. Y es tan simple como si quisiéramos todas, porque en este momento no estamos manejando tareas pendientes, a las tasks le pedimos todas. Recuerden incluir el namespace, app o incluirlas en la sentencia use, para así no tener que incluir el namespace. Bueno, todas las tareas. Increíble. ¿Eso anda? Si intento, el mostrar todas las tareas. Bien. No pudo seleccionar. Bien, esto porque no configuramos la base. En Laravel ya lo vamos a ver más adelante, pero se puede cambiar de conector. Puedo trabajar con MySQL, Postgres o SQLite. Y para probar podemos utilizar SQLite, que es simplemente crear un archivo con la sentencia attach, un archivo vacío que va a ser de nuestra base de datos, y usar SQLite como conector. Este conector se indica en un archivo de configuración general de todo el proyecto, que es el archivo .env. Ya vamos a entrar más detalles sobre él, pero acá yo le digo qué base de datos quiero usar. Y el path tiene que ser absoluto. Entonces, en la del demo, /database /SQLite. ¿Y listo? Casi. A ver, vamos a intentarlo. Y nos va a decir que aún no tenemos tablas. Bien, nosotros ya las migraciones las habíamos escrito. Ahora solo queda ejecutarlas. Eso se hace con el comando php artisan migrate. Si todo sale bien, tiene que enumerarse cada una de las migraciones, incluida la nuestra nueva de tareas. Vamos a probar ahora. Bien, contestó y como aún no tenemos tareas, no se muestra nada. Pero efectivamente sí fue a la base y realizó la consulta. Lo que vamos a hacer es ahora estar trabajando sobre objetos. En lugar de tablas, nosotros recorremos y navegamos los objetos. Podemos pedir, por ejemplo, un usuario con identificador 1 y a ese usuario pedirle sus roles.
Surgen varios problemas al momento de versionar la base de datos, es complejo y nosotros tenemos que comunicar toda la evolución de nuestra base de datos. En producción existen datos y son datos que no queremos ni podemos borrar porque vamos a hacer cambios en las tablas. Por esto hay que transformarlos. Por ejemplo, si yo tengo una tabla de estudiantes que cursan una carrera, ¿no? Una columna para guardar la carrera en la que cursa. Si el mismo estudiante que pudiera estudiar dos carreras, tendría que ingresarlo dos veces al estudiante. Un error de diseño. Por lo cual, ahora me piden que pueda estudiar más de una carrera y sea siempre el mismo estudiante. Para hacer el cambio en el modelo es sencillo. Agrego una tabla más de estudiante con carrera. Pero ahora, yo lo que tengo que hacer es detectar los estudiantes duplicados y unificarlos. Obviamente sería más fácil si no tuviera datos. Cambio los create table y listo. Para esto vienen las migraciones. Yo trabajo en código el control de versiones de la base de datos y se puede llevar al repositorio. Voy a poder modificar fácil la base y compartir estos cambios con el equipo. En general, la creación del esquema también la hacemos con las migraciones como vimos hasta ahora. Esto ya lo vimos, pudimos crear un nombre para nuestra tarea y quizás podríamos agregar una descripción. Finalizando con todo lo que cubre el cuatrimestre, no vamos a dejar de lado el testing y el deploy, entre algunas otras cosas. ¿Qué es testing? Y testing automation en particular. Consiste en usar un software especial, una herramienta, para controlar la ejecución de pruebas y comparar los resultados obtenidos de los esperados. Vamos a usar Model Factories, que son herramientas que generan datos de prueba para nuestros tests y está incluida dentro de Laravel. Vamos a hacer test de HTTP, que son test que me permiten hacer una solicitud a una dirección en concreto. Por ejemplo, en este test básico se consulta el home, el root, y podemos pedir que la respuesta de esa solicitud sea con un estado de OK, 200. Los browser tests, por otro lado, nos dejan emular una ventana del navegador y visitar el sitio como tal. Esto con todas las características que se pueda ocurrir de un navegador, con distintos navegadores, tamaños, resoluciones, etc. Finalmente, el deploy, vamos a querer desplegar nuestra aplicación en un servidor remoto. Oficialmente hay un paquete llamado Envoy que nos deja escribir todas las tareas relacionadas con el deploy en forma de código similar a Blade. Fíjense, en este caso tenemos un servidor web donde podemos aplicar una tarea de despliegue. ¿Qué va a ser la tarea? Cómo se descompone en dos partes, una parte de Git y otra parte de Composer, donde se pulean los cambios y se instala la aplicación. Se ejecuta como un comando de Artisan y no es obligatorio que lo usemos, pero está bueno que sepamos que está. Acá quedan algunos enlaces, un libro y la documentación oficial, más que nada de Artisan, para que lo vayan viendo, y nos seguimos encontrando en la próxima reunión. Saludos.